Muy buenas tardes con todos los participantes de Zoom, también los participantes que nos están viendo a través de Facebook Live. El día de hoy damos inicio ya a apertura a la primera Semana Internacional de Salud Mental Perú 2020, que ya dentro de unos breves minutos vamos a empezar con la primera conferencia. A las 6:10 estamos ya arrancando con la primera conferencia en mención. Asimismo, darles unas pequeñas recomendaciones. Si es que ustedes desean participar, pueden hacer uso del chat de Zoom. Asimismo, pueden levantar su mano a través de el icono, pues, ¿no?, que tenemos aquí en la aplicación. Por otro lado, también las personas que nos están viendo a través de Facebook Live tienen la opción de poder realizar las preguntas debidas para que sean leídas por mi persona y asimismo pues podamos darle respuesta por medio de nuestra ponente del día de hoy. Por otro lado, se les invita a apagar de manera general sus micrófonos para que no haya ninguna interrupción durante la ponencia. Recalcarles también que al finalizar el evento, la conferencia del día de hoy, se les va a pasar una lista de asistencia donde van a tener que registrar sus datos y de esta manera pues pasaremos al momento de realizar un sorteo para 50 de ustedes que se encuentran en sala de Zoom y de esta manera 50 se van a ganar el certificado de esta ponencia. Es un agregado que estamos brindándoles a todos ustedes que nos están siguiendo y pues que han tenido muchas ganas de participar en el evento de la primera Semana Internacional de Salud Mental Perú 2020. Dentro de unos minutos ya estamos dando inicio. Por favor, vamos a esperar para que puedan ingresar todas las personas que se han dado cita a este evento y le podemos dar también la bienvenida a la psicóloga María Inés, que ya está dentro de la sala de Zoom. César, ya contamos con los 100 participantes dentro de la sala. Perfecto, perfecto. Ya hemos llegado a la capacidad límite. Por favor, chicos, los que nos están también viendo por Facebook Live, por favor, las personas que ya no logren ingresar a Zoom, el mismo Zoom pues de repente los va a expulsar. Así que evitemos ello y por favor pueden ver la conferencia a través de Facebook Live. Asimismo, la podrán visualizar después a través de nuestro canal de YouTube, que va a estar colgado todas las conferencias que vamos a brindar en esta primera Semana Internacional de Salud Mental. Asimismo, también a todos los participantes que nos están viendo por Facebook Live y que no han podido conectarse en esta oportunidad o no han tenido tal vez esa suerte de poder estar acá en Zoom, les pedimos, tienen el acceso para el día de mañana, el flyer con la ponencia del día de mañana y pedirles que estén atentos, por favor, a su registro y estar atentos al momento de ingresar. Bueno, ya falta un minuto para dar inicio, ya estamos todos conforme en la sala. Perfecto, vamos a dar inicio ya a esta conferencia. En el marco de la primera Semana Internacional de Salud Mental Perú 2020, Psicoedúcate Perú se honra en poder presentar esta conferencia titulada, si podrían hacer el favor, por favor, las diapositivas,
Las personas con discapacidad en tiempos de pandemia, a cargo de la Fundación Meets Up de Guatemala. Asimismo, tenemos la presencia de la psicóloga María Inés, que nos está acompañando el día de hoy, y vamos a dar un poquito de información acerca de la fundación. Esta fundación brinda terapias gratuitas a niños jóvenes con discapacidad de escasos recursos. Se identifican porque aceptan cualquier discapacidad y brindan terapias a todos los niños en grupos, lo que fomenta la tolerancia. Asimismo, además del trabajo en equipo. Funciona a base de donaciones y apadrinamientos, los cuales sirven para poder dar terapias uniformes y apoyo a los niños que más lo necesitan. Por otro lado, también el día de hoy contamos con la presencia de la psicóloga María Inés Elgueta. Ya la encontramos aquí en sala de Zoom y bueno, ella es una psicóloga muy activa por redes sociales. Asimismo, tiene un canal, pues, ¿no?, de YouTube, el cual siempre está colgando material interactivo, material, pues, que aporta mucho a la cultura de salud mental de todo el mundo. Asimismo, también, pues, ha sido nominada a varios premios, como podemos ver aquí en una fotografía que hemos seleccionado. Y también, pues, ¿no?, acompañada de estos niños, estos 22 héroes, como ella les llama, que se encuentran, pues, dentro de la Fundación Meet Up. Buenas tardes, psicóloga María Inés, ¿cómo está? Hola, buenas tardes, César, muchísimas gracias. Pues yo aquí emocionadísima de poder compartir con ustedes y pues agradecida que me dieron esta invitación para participar en su evento. Muchas gracias, psicóloga María. Entonces ya vamos a dar inicio. ¿Podría de repente compartir ya sus diapositivas? Le damos el permiso para que lo pueda realizar. Y bien, a disfrutar de todo lo que nos tiene para compartir el día de hoy. Por favor, me confirman si ya pueden ver mi presentación. Sí, psicóloga, ya la podemos visualizar. Sí, conforme. Perfecto. Pues entonces muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron el día de hoy. Desde Guatemala les envío un caluroso saludo y hoy vamos a practicar un poquito del tema que a mí tanto me encanta, que es sobre las personas con discapacidad, pero lo vamos a enfocar un poquito en los tiempos de pandemia, que es lo que todos estamos viviendo. Si alguien tuviera dudas durante la presentación, por favor las pueden poner en el chat y con mucho gusto al final de la presentación pues podemos conversar o resolver todas las dudas que puedan tener. Así que vamos a comenzar y quiero comenzar con esta frase que a mí me encanta muchísimo porque dice que la única discapacidad en la vida es una mala actitud. Esta frase la dice el señor Scott Hamilton y me parece muy acertada porque realmente la discapacidad solo supone una condición diferente que tienen las personas. Y yo creo que la discapacidad de la mala actitud es así, es algo que pues las personas pudieran tomar la decisión de cambiarla y simplemente no lo hacen. Entonces, pues me gusta empezar con esta frase la mayoría de veces y ahora sí vamos a comenzar. Para empezar, vamos a dar unos puntos claves en cuanto a la discapacidad. De acuerdo a la encuesta en la ENDIS 2016, que es la encuesta nacional sobre la discapacidad aquí en Guatemala, el 10.2% de la población guatemalteca tiene algún tipo de discapacidad. Esto es acerca de 1.6 millones de personas. En el mundo, según la OMS o la Organización Mundial de la Salud, son 1.000 millones de personas. Esto quiere decir que el 15% de la población mundial tiene alguna discapacidad. Entonces, realmente son cifras alarmantes. Y digo alarmantes no porque sea malo tener una discapacidad, sino porque muchas, como vamos a ver más adelante, muchas de las personas con discapacidad
piensan en ciertas personas presentan alguna deficiencia, ya sea física, mental, intelectual o sensorial, que a largo plazo va a afectar la forma en que interactúa o puede participar dentro de la sociedad. Entonces, es importante mencionar que algunas de las discapacidades, pues, ya son de nacimiento, pero todos no estamos libres de padecer alguna discapacidad por algún accidente, alguna enfermedad, ¿verdad? Algún trauma. Entonces, pues, es importante que todos conozcamos esta información. Vamos entonces a conocer rápidamente cuáles son los tipos de discapacidad. Está la discapacidad física, como ya vimos, son personas que se encuentran con alguna movilidad reducida en cuanto a sus extremidades y la locomoción, ¿verdad? No necesariamente tenemos que tener una silla de ruedas para padecer una discapacidad física, sino podemos tener, por ejemplo, poliomielitis y tener pues, como asistencia técnica un bastón, o simplemente pues tener reducida nuestra movilidad, o no tener movilidad y tener que estar pues todo el tiempo acostado o con necesidades de nuestra silla de ruedas. Tenemos lo que es la discapacidad intelectual, que es a lo que anteriormente se le llamaba retraso mental. Este término pues no se utiliza más porque pues es un término incorrecto y pues según la connotación que la sociedad le daba, por ejemplo, cada vez que alguien hacía algo que estaba mal o que no era como la opción más inteligente, pues se referían a las personas como entonces, por respeto a las personas con discapacidad, pues se toma el término discapacidad intelectual. Tenemos la discapacidad visual o ceguera, este término sí es correcto, y como todos sabemos es la poca o nula capacidad de observar. La discapacidad auditiva o sordera, que también es un término válido, ¿verdad? Persona con discapacidad auditiva o persona sorda, pues que son las personas que tienen deficiencia en la audición. Acá hay que también tocar el tema de que antes se les decía sordomudos. Este término es incorrecto, precisamente por lo mismo que les decía de la connotación que se le da a la palabra mudo, que también se utiliza socialmente cuando nos referimos a alguien pues que no es muy brillante, por no decir otra cosa, ¿verdad? Entonces, el término sordomudo es completamente erróneo porque, para empezar, las personas sordas no necesariamente no van a poder hablar, simplemente van a tener una dificultad precisamente por su incapacidad auditiva. Sin embargo, pues no quieren decir que ellos no puedan hablar. Tenemos la discapacidad psicosocial. Acá entra, digamos, todos los trastornos de la salud mental que producen un tipo de discapacidad porque incapacitan a la persona para tener una vida normal. Por ejemplo, la depresión, trastornos ansiosos, trastornos de bipolaridad, etc. Y el término del trastorno del espectro autista, entran también dentro de esta categoría. Y por último tenemos la discapacidad múltiple, que es cuando tenemos una combinación de varias discapacidades al mismo tiempo. Entonces, normalmente sabemos que las personas con discapacidad son un grupo social de los cuales son los más marginados en el mundo. Estas personas presentan los peores resultados a nivel sanitario, tienen malos resultados académicos, participan mucho menos en la economía y se registran tasas de pobreza más que en las personas sin discapacidad. ¿A qué se debe esto? A que no es la discapacidad en sí lo que hace más vulnerable a este sector, sino es realmente la sociedad que no les permite a ellos funcionar de una manera según sus habilidades. Entonces, si estas personas, por ejemplo, pudieran tener acceso a una educación formal, a un trabajo formal según sus capacidades, pues estos índices de pobreza se reducirían un poco.
aunque y vamos a ver más adelante también los factores que influyen en que estas personas tengan más vulnerabilidad. Y obviamente, pues en tiempos del COVID, como ya sabemos, en tiempos de crisis, las personas con discapacidad enfrentan más barreras para acceder a la información, a la educación, a los servicios, y a menudo se les pasa por alto las respuestas de emergencia. No me deja mentir, pero realmente en nuestros países en Latinoamérica, sobre todo, no hay leyes que amparan a las personas con discapacidad. Entonces, nos regimos por un tratado de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Sin embargo, no hay leyes que hagan valer los derechos de estas personas. Entonces, vamos a ver unos datos importantes antes de pasar ya directamente a la parte de la asistencia. Y dice, la discapacidad afecta de manera desproporcionada a las personas más vulnerables. Los países de ingresos bajos, como en este caso pues Guatemala, tienen una mayor prevalencia de discapacidad que los países de ingresos altos. La discapacidad es más común entre las mujeres, las personas mayores y los niños y adultos que son pobres. ¿Esto por qué? Porque no hay acceso a medidas preventivas, no hay acceso a la salud, no hay acceso a la información. Y entonces, por ejemplo, en Guatemala hay muchos casos de niños que nacen con discapacidad por trastornos genéticos que son directamente relacionados con las madres, y como no hay un estudio, no hay una buena salud de la familia, entonces los niños están afectados por malas prácticas de las comadronas, que son las que hacen que los niños nazcan en las aldeas rurales acá en Guatemala. Niños que sufren traumatismos a la hora de nacer, falta de oxigenación o algunas otras problemáticas que ameriten una hospitalización, y pues obviamente por las condiciones de pobreza eso no se tiene, y obviamente aumentan los riesgos de los niños. Las personas con discapacidad no suelen recibir información de salud que necesitan. La mitad de las personas con discapacidad no pueden pagar la atención de salud, frente a un tercio de las personas sin discapacidad. Las personas con discapacidad son más de dos veces más propensas a considerar insatisfactorios los servicios de salud, y son 4 veces más propensos a informar que se les trata mal, y casi 3 veces más propensos a que se les niegue la atención de salud. Esto realmente es inaceptable, que el hecho de tener una discapacidad sea una condición para que ellos puedan ejercer su derecho a tener una salud. Los niños con discapacidad tienen menos probabilidades de ser escolarizados que los niños con discapacidad. Se han observado desfases entre las tasas de finalización de los estudios para los grupos de edad, para todos los grupos de las edades, es decir, desde primaria a secundaria, y en todos los contextos. Obviamente, es una ley, por derecho de los niños, el recibir una educación. Sin embargo, los colegios, por falta de información, por falta de querer atender a esos niños, porque supone un trabajo extra, supone un riesgo extra, y encima de la discapacidad pues tienen una condición de salud severa, pues obviamente a los colegios no les interesa tener este tipo de niños dentro de su colegio, vulnerando obviamente su derecho a la educación. Entonces, se ven afectados los niños porque a los padres les cuesta mucho conseguir lugares en donde sean aceptados. Y muchos de los que son aceptados, muchas veces los tienen en el aula, pero solo los tienen ahí pasando el tiempo, pintando, dibujando, y obviamente pues no están aprendiendo. Y los hacen ganar los años, y esa edad tan importantísima de los primeros años a nivel educativo, pues se pierde. Las personas con discapacidad tienen más probabilidades de estar desempleadas. Según los datos mundiales, indican que las tasas de empleo son más bajas para los hombres con discapacidad en un 53%,
y las mujeres con discapacidad en un 20%, comparado con los hombres sin discapacidad en un 65% y las mujeres sin discapacidad en un 3%. Entonces, como podemos ver, realmente sí hay una cifra variable que realmente se nota la discriminación hacia las personas con discapacidad en cuanto a la oportunidad de tener empleo. Y obviamente esto es como un circulito, porque si no tienen educación, menos van a tener una educación superior, no van a tener tampoco la oportunidad o el desarrollo de las habilidades necesarias para conservar un empleo, para tener un empleo. Entonces, ¿qué podemos hacer ante las personas con discapacidad ahora que estamos en época de pandemia? Es fundamental que en estos tiempos de crisis, en este caso de la pandemia por el COVID, los políticos consideren las necesidades de todos los grupos sociales más vulnerables. Acá incluimos la discapacidad, pero también incluimos los pueblos indígenas, las personas LGBTI y todas las demás poblaciones que puedan tener una condición de salud que amerite atención extra. Se deben hacer esfuerzos para involucrar a las organizaciones y redes de personas con discapacidad en la toma de decisiones. Esto lo puse a propósito porque desconozco a nivel Latinoamérica cómo es programas específicos para discapacidad, pero yo puedo hablar por Guatemala, y acá en Guatemala realmente somos las organizaciones privadas sin fines de lucro, algunas también con fines de lucro, pero al final son privadas, los que nos encargamos de brindar el apoyo a las personas con discapacidad. El gobierno no tiene un centro especializado para atender a las personas con discapacidad, y esto pues realmente es lamentable. En este contexto, pues nosotros, las personas y las organizaciones que trabajamos por estas personas, pues pedimos que se tomen en cuenta nuestras opiniones y nuestros conocimientos para poder generar así los esfuerzos necesarios para hacer cumplir las necesidades y los derechos de las personas con discapacidad, sobre todo en los tiempos de crisis. Entonces, vamos a correr aquí porque si no le está fácil. Para la protección de los derechos de las personas con discapacidad, quiere decir esto, personas con discapacidad, frente a la crisis del COVID, en este contexto de aislamiento físico, preventivo y obligatorio, las barreras de las cuales se enfrentan las personas con discapacidad se han multiplicado. Estas barreras podrían continuar si se extiende la vigencia de las medidas que busca reducir la posibilidad de contagio del COVID-19. En este caso hablamos de la cuarentena, del trabajo desde casa, de que no se puede usar el transporte público, del estado de cada mes, hay un toque de queda y nadie puede salir a ciertas horas. Entonces, obviamente, estas personas tienen necesidades diferentes a las de la población regular que se ven vulneradas. Entonces, las personas con discapacidad pueden tener un mayor riesgo de exposición y de complicaciones, considerando que enfrentan barreras como la falta de acceso a las medidas básicas de higiene, como el lavado de manos, porque cuando están en un lugar, por ejemplo, que no es su casa, obviamente los accesos arquitectónicos no son adaptables muchas veces a una silla de ruedas o a una persona que se maneja con un andador, por ejemplo, y no tiene cómo sostenerse mientras se lava las manos. Entonces, esto dificulta el acceso a las medidas básicas de higiene. También la dificultad para mantener el distanciamiento físico debido a las necesidades de asistencia personal o porque las personas con discapacidad están institucionalizadas. Esto quiere decir, por ejemplo, que muchas de las personas con discapacidad necesitan unos terapistas, necesitan médicos, necesitan neurólogos, necesitan ir a los hospitales, muchas veces por condiciones de salud paralelas a su discapacidad, y obviamente pues es un riesgo mayor que corren por la constante interacción de estas personas que les proveen los servicios. Y las personas que están institucionalizadas, porque obviamente pues están a la deriva del personal médico, el personal de cuidados que están en esta institución, así como las personas que llegan a las visitas
y las otras personas o niños que estén institucionalizadas. La necesidad de tocar las cosas tales como dispositivos de asistencia, equipamiento y alrededores para obtener información o apoyo físico. Por ejemplo, las personas que tienen una discapacidad visual que necesitan ir tocando las paredes cuando están en un lugar nuevo que no conocen, entonces necesitan asistencia por medio del tacto para conocer su camino. Esto pues obviamente los pone en una situación más riesgosa de contraer el virus por el contacto directo de sus manos. Las personas con discapacidad deben tener acceso a las mismas medidas de prevención que el resto de la población. No podemos, por ser un grupo menor, tener privada los accesos a salud, a educación, a alimentación, solo por ser diferente al resto de la población, ¿verdad? Tenemos que tener el mismo acceso a las mismas medidas de prevención. Debe tener presente también que muchas de ellas no pueden evitar el contacto con personas de apoyo o el contacto con superficies o objetos, lo que platicábamos hace un rato. Entonces, esto amerita que debemos tener extra cuidado en cuanto al manejo de higiene que vamos a trabajar con ellas. Por ejemplo, si es una persona con discapacidad visual que tiene que ir constantemente buscando las cosas para conocer su camino, entonces pues llevar gel, tener toallitas desinfectantes y todo lo necesario para que esta persona pueda tener la higiene necesaria. En el marco de la pandemia se deben garantizar los ajustes razonables para las personas con discapacidad. Recordar que son individualizados y no proporcionarlas es un motivo específico de discriminación. Es decir, cada discapacidad tiene sus necesidades específicas, así como las diferentes situaciones de salud, ¿verdad?, que podamos encontrar en un hospital. La discapacidad también la tiene. Entonces vamos a ver un poquito de las más específicas sobre cada discapacidad. Primero debemos asegurar la provisión de información y capacitación, así como el acceso a elementos de protección, o sea, incluyendo las mascarillas, los guantes, el agua, jabón o el gel desinfectante para las personas de apoyo y proveedores de servicio de apoyo, o sea, todos los terapistas, médicos, psicólogos. Debemos minimizar el contacto tanto como sea posible. Por ejemplo, estableciendo horarios específicos de atención en supermercados y bancos. Acá en Guatemala, por ejemplo, las primeras 2 horas que abrían los bancos y los supermercados eran específicamente para poblaciones en riesgo, dígase, personas con discapacidad, personas con alguna enfermedad como diabetes, cáncer y adultos mayores. De esta manera, pues las personas puedan adquirir el apoyo para acceder a servicios esenciales con un mínimo contacto con otros, promoviendo así el uso también de servicios a domicilio, incluyendo las medicinas, productos sanitarios y de alimentación, ¿verdad? Cuando estas personas pues no pueden movilizarse y hacer uso de estos horarios que son especializados, pues también se tiene el servicio a domicilio. Sin embargo, acá en Guatemala, en las áreas rurales o en áreas rojas, también estos servicios a domicilio pues no son del todo accesibles. Entonces son medidas que se deben tener en cuenta a la hora de desarrollar pues programas para ayudar a estas personas. Es importante también facilitar la información en formatos accesibles para que todas las personas puedan permanecer informadas, pues según sus necesidades. Esto me refiero, por ejemplo, si es una transmisión de la cadena en donde habla el presidente, pues que tenga una traducción a lengua de señas para que las personas con discapacidad auditiva puedan ver y puedan comprender. O, por ejemplo, si es alguna información escrita, que esté escrita en lengua de señas o que esté escrita en braille para que las personas con alguna discapacidad pues puedan tener acceso a la información y de esta manera pues colaborar y garantizar pues su salud. También se debe garantizar que las restricciones a la circulación, en este caso yo creo que se hizo a nivel mundial, ¿verdad? Acá en Guatemala pues, se llama estado de calamidad, donde se establece una hora específica
para el toque de queda, es decir, a partir de las 9 de la noche, que fue la última hora que aprobó el presidente, ya nadie podía estar fuera de casa, a excepción de servicios de domicilio, ya sea de comida, medicina, transporte pesado, obviamente personal de salud. Y acá se busca que las personas que sean apoyo de personas con discapacidad puedan acceder a esta misma liberación de restricciones de la locomoción para que puedan brindar el apoyo que las personas necesitan. Acá en Guatemala, pues, a partir del 1 de octubre, estas restricciones ya fueron levantadas y todo el país tiene libre locomoción. Así que acá, pues, ya no nos aplica tanto. Se debe proporcionar acceso equitativo a pruebas y atención médica relativas al COVID-19 y servicios de aislamiento para personas contagiadas sin una vivienda adecuada. Acá, por ejemplo, puedo dar fe de que de las niñas de la fundación se tenía pues el miedo de que estuviera contagiada ella y su familia, y pues gracias a Dios tuvimos el apoyo del Ministerio de Salud, quienes se presentaron a la casa de estas personas y les realizaron las pruebas a todos para que no hubiera riesgo de exponer a la niña que tenía otras condiciones de salud, llevándolas a un hospital para su examen. Entonces, estas medidas que tomó el Ministerio de Salud, en lo personal puedo decir que fueron efectivas porque pues se pudo evidenciar con las personas de la fundación, ¿verdad?, que sí estaban siendo garantizadas su derecho a la salud. También debemos asegurar que los programas de alimentación sean consideradas las personas con discapacidad como grupo prioritario. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, había una ayuda del gobierno que las personas tenían que ir a recogerlas a las municipalidades. Si hablamos por una persona con discapacidad que probablemente su grupo o su red de apoyo estaban fuera trabajando o tal vez estaban solos y no pueden salir por ponerse en riesgo, pierden la oportunidad de adquirir estos programas que el gobierno pueda estar proporcionando. Entonces, se debe buscar maneras de llegar a estas personas sin vulnerarlas, y ponerlas en riesgo. ¿Alguien tiene activo su micrófono? Debemos también tener la adopción de políticas flexibles de trabajo desde el hogar para personas con discapacidad, garantizando así la tecnología requerida para hacerlo. Esto obviamente, esto es un sueño, no pasó ni siquiera en empresas grandes, privadas, con personas sin discapacidad. Muchas personas tuvieron que seguir su trabajo normal en oficinas y en plantas de producción. Gracias a Dios, empresas que sí pudieron hacerlo, pero pues el costo de la tecnología para que cada persona tenga en su casa una computadora y acceso a internet con una buena navegación, pues es muy alto. Supongamos que estamos hablando de personas con discapacidad y extrema pobreza, pues no podemos tener ni siquiera acceso a la luz eléctrica, mucho menos a un servicio de internet. Entonces acá nuevamente se está vulnerando uno de los derechos de las personas. Entonces, esto era muy técnico, hablando de qué cosas podían hacer los gobiernos o las organizaciones que trabajan con la discapacidad, o personas tal vez muy cercanas que estén como relacionadas con términos. Pero, ¿qué puedo hacer yo si realmente nunca he tenido conocimiento o no tengo contacto? Primero sería aprender a cómo relacionarnos con una persona con discapacidad, porque normalmente cuando nosotros no conocemos algo nos da miedo y ese miedo nos hace rechazarlo. El no saber cómo dirigirme a una persona ciega, por ejemplo, o a una persona sorda o con problemas auditivos, me genera miedo y muchas personas prefieren no hablarles o no hacerles, con tal de no pasar un rato bochornoso o de poder herir los sentimientos de las personas por no saber cómo comunicarse con ellos. Entonces es importante que al conversar o interactuar con una persona con discapacidad mantengamos primero la
va de ley en cualquier interacción que podamos tener con personas sin discapacidad, pero no estaba de más colocarlo acá. Segundo, debemos dirigirnos directamente a la persona que tiene la discapacidad. ¿Qué me refiero con esto? Muchas veces las personas con discapacidad van acompañadas de terapistas, de su mamá o de algún hermano, de cualquier persona cercana que sea de su red de apoyo. Y las personas que no conocen cómo relacionarse con una persona con discapacidad, normalmente lo que hacen es dirigirse a la otra persona, haciendo de caso que la persona con discapacidad no entiende, no puede pensar, no puede sentir o no me va a contestar la pregunta que yo pueda tener. Entonces es muy importante que nos dirijamos directamente a ellos. Y si por ahí la persona no tiene la capacidad de respondernos por su condición cognitiva o porque no puede hablar, la persona que está brindando asistencia nos lo va a hacer saber y nos va a contestar. Trate a las personas con discapacidad como al resto de la población. No reduzca el nivel de conversación, tampoco los elogie exageradamente por sobrellevar una condición de discapacidad. Es decir, uno normalmente, las personas tienen esta mala percepción de la discapacidad y es que piensan que son pobrecitos, que son enfermitos, que son angelitos eternos, que son una bendición de Dios. Y realmente son personas comunes y corrientes como todos, solo que tienen una condición distinta. Entonces, el hecho de que nosotros estemos tratándoles y que les hablemos así, oh mi amorcito, los pone a ellos en una condición incómoda y realmente pónganse ustedes en sus zapatos cómo reaccionarían si una persona de la nada llega y ¿cómo estás, mi amorcito? Mira, allá está, ¿dónde está tu mamá? Creo que cualquiera nos desorientaría un poco y nos molestaría el trato. Y lo mismo sucede con las personas con discapacidad. Si en dado caso es una persona con discapacidad intelectual, lo vamos a notar en la forma en la que él va a responder, probablemente en algunas conductas, pero normalmente estas personas van acompañadas de su red de apoyo. Seamos pacientes y apliquemos la escucha activa, especialmente con alguien que presenta dificultades para hablar o lo hace con un gran esfuerzo. Por ejemplo, si hay una persona que tiene algún problema de tartamudez y yo me río porque él no puede decir una palabra, va a ser sumamente rudo y una conducta abusiva hacia esa persona que la podemos hacer sentir mal. O por ejemplo, que nos desesperemos porque no entendemos o porque no se apura a decir lo que nos quiere decir, pues eso realmente no está bien, ¿verdad? Podemos herir los sentimientos de la otra persona que está haciendo probablemente un gran esfuerzo por tratar de comunicarnos algo. Debemos evitar utilizar expresiones populares, por ejemplo, como ay, nos vemos, o nos vemos luego, o ay, ya me voy corriendo, cuando estamos enfrente de personas con discapacidad, porque no sabemos qué discapacidad es la que puedan tener. Y esto fui yo víctima de mis propias palabras en un momento cuando empezaba a trabajar. Le dije a un amigo, Gabriel, él tiene discapacidad visual, y le dije, nos vemos luego, y me dijo, tú me ves, yo te escucho luego. Y realmente ellos tienen una capacidad de poder percibir que no pueden ver. Y yo solo me puse roja, sentí la cabeza caliente, y obviamente pues él no me podía ver, pero me dijo, no te chivies. Me imagino que ha estado acostumbrado a este tipo de comentarios y percibió probablemente que yo me sentí incómoda y que me sentí mal por lo que dije. Entonces, tenemos que tener cuidado con estas expresiones populares que sin querer ser groseros podemos cometer un error. Cuando ofrezcamos asistencia tenemos que ser cordiales, amigables, respetuosos, pero sobre todo debemos esperar a que el apoyo sea aceptado. ¿Qué quiere decir con esto? Si yo miro a una persona con discapacidad, por ejemplo, con discapacidad física, que está parado enfrente de las gradas eléctricas de un centro comercial, por darles un ejemplo, inmediatamente yo quisiera llevarlo al elevador o explicarle dónde está el elevador. Sin embargo, yo no sé si esa persona solo está viendo, pues,
venga alguien. Entonces, antes de yo agarrar la silla y llevarlo al elevador, debo preguntar, debo saludar y debo preguntar si requiere ayuda. Si es esto, si él les dice, sí, muchas gracias, necesito ir a tal lado, entonces escuche o pregunte bien si tiene algunas instrucciones específicas, ¿verdad? No debemos utilizar, debemos utilizar sus nombres cuando nos referimos a ellos. No le voy a decir mi amorcito o angelito, ¿verdad? Son personas como nosotros. O sea, yo lo que me gusta ser tratado a mí. No lo voy a tratar diferente, voy a ser considerado con sus necesidades, pero no voy a sobre exagerar mis conductas, lo que digo, lo que hago, para hacerlo sentir bien, porque lo que voy a hacer es hacerlo sentir peor. No debo maltratar o dar mal uso, ni jugar o hacer bromas con las ayudas técnicas. ¿Cuáles son las ayudas técnicas? La silla de ruedas, los bastones, incluso los perros terapeutas, implantes cocleares para las personas que no pueden escuchar, lentes. Cualquier ayuda que va a beneficiar o va a sustentar un poco la discapacidad de las personas se llama ayuda técnica. Entonces no debemos maltratarlas ni utilizarlas sin el permiso de esas personas. Recordemos que las ayudas técnicas se vuelven una parte esencial del cuerpo de las personas con discapacidad. Entonces, por ejemplo, las personas con discapacidad física, la silla de ruedas, podríamos decir que es son como sus piernas, porque son su medio de transporte y se vuelven una parte de ellos. Entonces, no debemos dar mal uso porque estaríamos haciéndole daño a las personas. Debemos para que las personas puedan ir y movilizarse por la calle, si el comportamiento de la persona llega al límite del control. Esto es porque recordemos que las personas con autismo son personas que tienen una estructura bien específica, tienen necesidades sensoriales muy específicas, y el estar encerrados, así como hemos estado en la cuarentena, a estas personas puede significarles unas crisis a nivel sensorial, o pueden ser crisis ansiosas, que por eso se pide que pues, se puedan movilizar en la calle, obviamente teniendo las medidas sanitarias necesarias para bajar el nivel de la crisis de esas personas. De esto, como yo pues me muevo en el mundo de la discapacidad, miro noticias relacionadas a eso a nivel mundial, y realmente es muy triste ver cómo las mismas personas de los edificios o de las casas, cuando miraban a una persona con autismo en la calle, mandaban a los policías para que fueran arrestados, ¿no? Cuando no era permitido estar en la calle. Entonces realmente creo que debemos ser un poco empáticos y conocer cuáles son las necesidades de mis vecinos, de las personas que están atravesando por situaciones difíciles, porque si no voy a ayudar, tampoco voy a molestar. Ese es el lema. Bueno, debemos colocarnos frente a la persona sorda, es decir, de frente, para que la persona pueda leer mis labios, y de esta manera, pues, que la comunicación, que lo que yo estoy tratando de comunicar, pues, llegue a la persona de la forma correcta. Y si no, la persona, pues, no es capaz de leer los labios, porque no todas las personas sordas pueden leer los labios, pues, lo mejor es un intérprete de lengua de señas, ¿verdad? Pero colocarme frente a la persona, hablar despacio, articular bien, creo yo que la mayoría de personas que son capaces de comprender lo que estamos tratando de comunicar. La inclusión de las personas con discapacidad significa entender la relación entre la manera en que las personas funcionan y cómo participan en la sociedad, así como garantizar que todas tengan las mismas oportunidades de participar en todos los aspectos de la vida al máximo de sus capacidades y sus deseos. Y acá viene la parte que a mí más me gusta, porque lo otro todo es muy técnico, muy de cosas que nosotros podemos hacer desde nosotros hacia afuera. Pero acá viene la parte que podemos hacer desde nosotros hacia adentro para ayudar a las personas con discapacidad. Y es que las personas con discapacidad tienen derecho a una vida plena, donde el amor y el respeto a la dignidad humana guíen su desarrollo y los lleven a lograr sus más grandes aspiraciones.
y únete y juntos generemos una sociedad inclusiva. Porque juntos podemos hacer el cambio. Entonces, antes de pasar a hablar un poquito sobre la fundación, no sé, César, si hay alguna pregunta que quieran que respondamos. Sí, perfecto, psicóloga. Bueno, acá los miembros de Zoom, no sé si habrá de repente alguna pregunta, alguna interrogante, la pueden escribir por el chat. O si no, de repente también pues podrían encender su micro y hacer la pregunta correspondiente. Buenas noches, soy Ivonne Pereda, de Trujillo, Perú. El problema que yo veo siempre con las personas, ¿no? Es de que es triste, la verdad es una realidad muy triste. Incluso los micros, los medios de transportes ni siquiera los dejan subir, ¿no? A veces algunos van acompañados, otros van solos. No hay esa ayuda tampoco hasta de las mismas personas, ¿no? De nosotros mismos. O sea, los ignoramos, ¿no? Incluso están por las calles, bueno, a mí me ha pasado que he visto así personas así también en silla de ruedas. Yo en lo que puedo lo ayudo, ¿no? Porque a veces también hay un temor, a veces no puede ser de buen corazón, pero a veces hay personas que no lo toman de esa forma, ¿no? Pero como usted dice, o sea, hay que interactuar. Eso es correcto. La verdad es que es muy triste ver que cómo la humanidad ha perdido la esencia real, eso que nos hace únicos y diferentes al resto de los seres vivos, la capacidad de razonar, la capacidad de razonar entre comillas, porque razonamos solo lo que nos conviene. Y muchas veces, como son poblaciones o son cosas que no están cercanas a mí, nunca las he vivido, probablemente nunca he tenido relación, entonces yo sé que ahí está el problema, pero realmente no me interesa ni me preocupa porque no me afecta a mí directamente. Y eso es muy triste, que no seamos capaces de generar empatía y poder ponernos en los zapatos de estas personas y nosotros poder realmente ayudar a solventar una necesidad, como a cualquiera nos pasa. Si uno se cae en la calle, pues a uno le gustaría que le hagan a levantarse. Pues lo mismo pasa con las necesidades de ellos, ¿no? Aunque la comparación no sea la misma, pero para hacer ilustrativo un ejemplo. Entonces me parece muy, muy acertado su comentario y creo que eso es problema a nivel de Latinoamérica. O sea, como hay personas buenas, hay personas que no tienen mucha conciencia sobre están más enfocadas en sus propios que tratar de ver cómo hacer este mundito mejor. Muchas gracias, psicóloga, por la respuesta. Si hubiera otra de repente interrogante. Buenas noches, soy Rosita Córdoba de Piura. ¿Me escuchan? Buenas noches, Rosita. Sí. Y miren, nosotros aquí en el Perú hay una ley que es para la persona con discapacidad, que es la 29973, que es una ley muy clara para las personas que la conocen, ¿no? Que esta ley promueve la protección, la ayuda y el cuidado de las personas con discapacidad, pero lamentablemente las personas con discapacidad, los altos rangos, se dan en las sociedades más vulnerables, más pobres. Lamentablemente estas personas no tienen acceso y tampoco por parte del Estado no hay una capacitación constante para aquellas personas con discapacidad y para sus familiares, que hace que estas poblaciones sean mucho más vulnerables para la sociedad. Porque la ley es muy clara, la ley los protege, incluso hay hasta un programa social que se llama el programa Contigo, donde aquellas personas que ya están registradas bajo el marco legal del CONADIS gozan de un beneficio, que es cierto, no es un sueldo grande, pero sí es un apoyo económico que el Estado brinda para que las personas que están registradas por el Ministerio de Salud puedan gozar de un apoyo económico para cubrir algunas necesidades básicas.
gracias por tu comentario. De hecho, acá en Guatemala, el gobierno ahorita por la situación implementó también lo que llamamos el bono familia, que iba, pues, dependiendo de la cantidad de kilowatts gastados en el recibo de la energía eléctrica que nos llegaba mes a mes, algunas familias podían optar a este bono, que era de 1,000 quetzales por 3 meses. Sin embargo, para que uno pudiera optar a este bono, tenía que llamar por teléfono, dar unos datos o mandar un mensaje de texto o hacerlo por medio de internet. El problema con las personas con discapacidad también, nuevamente, era que muchos no tenían acceso a poder hacer este trámite para poder obtener ese bono. Y obviamente después ir a un cajero automático o a un banco a sacar el dinero, ¿verdad? Entonces, aunque la ayuda esté, es muy difícil el acceso. Me imagino que nada, en un sistema que viene en decadencia, un sistema de salud precario acá en Guatemala, pues esto fue lo que pudieron hacer en su momento, aunque pues se esperaba que pudieran hacer más por este tipo de poblaciones que se encuentran más vulnerables, ¿verdad? Muchísimas gracias por tu comentario. No sé si tenemos alguna otra pregunta. Sí, muchas gracias, psicóloga, por la respuesta. Bien, nos comentan acá en el chat de Zoom, Francisco Barrios nos dice, en Perú, según ley, toda empresa debería tener al menos el 2% de trabajadores con alguna discapacidad. ¿Usted cree que este porcentaje debe ser mayor? Al ser la respuesta sí, ¿cómo se podría insertar a estos trabajadores a puestos de trabajo de manera correcta? Gracias por la pregunta. Le voy a ser sincera, ni siquiera creo que debiera de existir una ley que diga que los empresarios o las empresas privadas están obligados a contratar a las personas con discapacidad, sino que deberían de ser contratadas por sus habilidades sin importar que tengan una condición diferente. Es decir, si yo voy ahorita a aplicar a una plaza de matemático a la NASA, obviamente no me van a dar el trabajo porque mis habilidades no son para ese trabajo, pero mis habilidades son para trabajar con un niño. Lo mismo pasa con las personas con discapacidad, deberían ser contratadas por sus habilidades y sus capacidades. Por ejemplo, las personas con autismo son personas que funcionan muy bien en producción en masa, digamos, en línea, donde tienen que seguir una estructura, donde tienen que seguir todos los días lo mismo, son muy productivos en cuestiones de organización, en cuestiones de servicio al cliente, donde la persona tiene dificultades para mantener o iniciar interacciones sociales. Obviamente esta persona va a fracasar si no ha tenido una terapia o las habilidades, o ya haya desarrollado esas habilidades, por lo menos las necesarias para su edad. Así que a mi punto de vista no debería haber un porcentaje. De hecho, aquí en Guatemala es lo mismo. No es una ley total, pero sí es como un decreto en el Ministerio de Trabajo. Esta es la palabra correcta, pero sí está dentro de los derechos, de las obligaciones de las personas de trabajo, contratar a un porcentaje dependiendo de la cantidad de personas sin discapacidad que tengan, tiene que contratar así cierto número. Para mí eso no está bien. Pero podemos también empezar a decir que si nuestros niños no están recibiendo un aprendizaje significativo, no podemos esperar adultos vayan a tener las habilidades para desarrollar un trabajo. Entonces creo que es todo un circulito vicioso, ¿verdad? Una cosa complica la otra, y se vuelve a de nunca acabar. Bien, muchas gracias, psicóloga, por la respuesta. También Jessica Neira Fernández nos dice, buenas noches, una consulta. Como psicólogos, ¿qué técnicas podemos emplear para la aceptación de los padres en niños que presentan alguna discapacidad? Esta es una excelente pregunta, porque muchos padres llegan a la terapia con los niños y los llevan y participan y pareciera que ya aceptaron la discapacidad, sin embargo no es así. Y lo peor de esto es que no solo afecta directamente a los padres en cuanto a su vida, a su calidad de vida, digamos, porque es como una carga que llevan todo el tiempo,
duelo no resuelto, sino que afecta directamente el desarrollo de los niños, porque ellos mismos van a impedir muchas veces ¿cómo se llama? Van a impedir, perdón, que sus hijos se desarrollen de la mejor manera. ¿Cómo? Por ejemplo, en la terapia, los niños van a aprender ciertas habilidades, ciertas conductas, ciertas cosas que se necesitan reforzar en casa. Papá y mamá probablemente están muy cansados, como todavía no han aceptado el diagnóstico, o uno de los dos padres no ha aceptado el diagnóstico, entonces la otra pareja lleva con años, y la verdad es que es una situación difícil que afecta directamente al niño, pero para resolver su pregunta se maneja como un duelo, ¿verdad? Todas las etapas del duelo, desde la negación, pasar por la ira, después pasar por entender qué es lo que tiene mi hijo, y por último hasta llegar a la aceptación. Si te sirve, hay un video en mi canal de YouTube específicamente sobre el duelo de los padres de las personas con discapacidad para que lo puedas ir a ver y así ampliar un poquito más la respuesta. Muchas gracias, psicóloga. El licenciado Jonathan Joel Pérez nos hace también pues una acotación importante. Nos dice que actualmente hay una normativa y ley donde deben tener vacantes mínimo el 5% en cuanto a un cargo de personas, en el caso que sean personas pues discapacitadas en una universidad. Hasta también se puede hacer funcionar la normativa en cuanto a la adaptación de peldaños en puertas, en entradas, por una resbaladilla, para sillas de ruedas, etc. Pero lo malo es desconocer esto y no hacer valer nuestros derechos. Así es, de hecho, es uno de los grandes retos, porque se pelea porque las personas con discapacidad pues tengan una inclusión dentro de la sociedad y su participación en roles en cuanto al sector económico, al sector educativo, ¿verdad? Pero también es importantísimo tomar en cuenta que, ok, las personas logramos esa inclusión y se están contratando personas con discapacidad para diferentes trabajos. Pero ¿qué pasa con el acceso en las calles? ¿Qué pasa con el transporte? ¿Cómo se movilizan estas personas? Si las calles arquitectónicamente no están preparadas para una silla de ruedas, para una persona con discapacidad visual. Por ejemplo, acá en Guatemala, en algunos sectores del país ya están los caminos guías para que las personas con discapacidad puedan irse guiando con su bastón. Sin embargo, llega tanto la ignorancia en cuanto a estas ayudas técnicas que una candidata a diputada en las elecciones pasadas puso en un tuit, es muy triste la verdad decir esto, pero puso en un tuit que pretendía la municipalidad con esos como pequeñas líneas que habían en la calle, ¿no? Que lo único que hacían era dificultar que las mujeres pudieran caminar con tacones en la calle. Entonces, obviamente, qué triste que un candidato a un cargo público ni siquiera pueda comprender o conozca cuáles son las necesidades de estas personas y para qué sirven las ayudas técnicas, que es algo tan básico, ¿no? Entonces, creo que tenemos mucho trabajo por hacer. Gracias a Dios hay personas así como yo, pues, alrededor del mundo que estamos interesadas en generar este mundo inclusivo y que estamos tratando de hacer valer los derechos de las personas con discapacidad. Muchas gracias, psicóloga. Bueno, una última pregunta ya para poder darle pase a lo que nos va a explicar acerca de la fundación. Nos dice Yixa Zoid Espinosa. Psicóloga, buenas noches. ¿Usted considera en todo caso que los profesionales de la salud deberían estar capacitados para atender a una persona con discapacidad? Ya que si en alguna consulta se presenta una persona con problemas auditivos y tiene dificultad para comunicarse, en este caso, también sería bueno de que los profesionales en salud puedan estar capacitados a utilizar el lenguaje no verbal. Definitivamente. Tal vez no el lenguaje no verbal o lengua de señas, pero por lo menos sí tener el mínimo conocimiento de cómo tratar o cómo referirse a una persona con discapacidad. De hecho, acá en Guatemala, en el área rural, los profesionales de salud, me ha tocado a mí escuchar testimonios de mamás de niños con discapacidad que cuando nacían, los doctores les decían que no se encariñaran porque se le iba a morir rápido.
que nunca iba a caminar o que nunca iba a hacer nada, y realmente que una persona que supuestamente tiene los conocimientos en salud genere no sé cómo decirlo, que comunique de esta forma tan inhumana la condición de sus hijos a las personas, que muy pocas veces comprenden qué es lo que está pasando, porque realmente su nivel educativo es muy bajo. Es muy triste nosotros que somos las personas encargadas de la salud, que somos, digamos, las que estamos generando más problemáticas, ¿no? Entonces creo que todos debemos ser capaces de poder atender a una persona con cualquier discapacidad, pero para responder su respuesta, el personal de salud debería sí o sí estar capacitado. Y si no, digamos, si todo el personal de salud no conoce la lengua de señas, por lo menos tener un intérprete dentro de la institución para que a la hora que llegue una persona que necesite, pues esté disponible. Muchas gracias, psicóloga. Bueno, el licenciado Jonathan, en referencia a su pregunta, pues que le respondió hace un momento, nos dice también que vamos a los gobiernos distritales y provinciales que hacen propaganda política de inclusión social sobre este tema, y lo primero que hacen son las veredas altas y lo peor sin resbaladilla. Otros, en todo caso, las veredas están desniveladas y hasta con un semi escaleras en una cuadra con desniveles. Nos dice también, velemos como psicólogos esa integridad para la atención psicológica, ser empáticos con las barreras sociales que ellos tienen. Así es, estoy completamente de acuerdo. Creo que hay una frase que a mí me gusta mucho repetir, y es que el cambio que yo quiero ver en el mundo debe empezar conmigo. Y si yo quiero ver a las personas con discapacidad en un futuro poder trabajar, estudiar y vivir de una manera sin que existan los cambios deben empezar conmigo. Y entonces tengo que analizar qué cosas estoy haciendo yo que podrían mejorar para ayudar a una persona con discapacidad. En este caso, pues, se sale de nuestras manos el poder poner los accesos en las calles, pero sí podemos unirnos a campañas, unirnos a asociaciones que están luchando por hacer valer estos derechos, que muchas veces necesitan voz atrás, ¿verdad? Que les hagan respaldo para poder solventar estas solicitudes. Bien, psicóloga, muchas gracias por sus respuestas y bueno, le invitamos a ver que nos pueda comentar acerca de la fundación. De repente podemos seguir con las preguntas después ya, al concluir su exposición. Perfecto. Entonces, pues primero muchas gracias por haber estado en esta conferencia. Quiero comentarles un poquito acerca del Mindstop. Mindstop es una fundación sin fines de lucro en donde trabajamos con niños con discapacidad que tienen una condición de escasos recursos. Nosotros no trabajamos una discapacidad en específico porque uno de nuestros objetivos es generar una sociedad inclusiva. Y si nos ponemos a poner una organización que atienda solo niños con autismo, solo niños con síndrome de Down, solo niños con parálisis cerebral, pues dentro de la misma discapacidad estamos segregando y no estamos siendo inclusivos. Entonces, nosotros aceptamos cualquier discapacidad y cualquier edad. Lamentablemente, la mayoría de asociaciones aceptan únicamente niños y algunos adolescentes, pero las personas adultas muy rara vez tienen un centro a donde puedan ir y recibir su terapia. Obviamente, la población que mayor recibimos son niños, porque hay muchísima necesidad. Trabajamos en base de donaciones y apadrinamientos para poder mantener las terapias y los uniformes de los niños que lo necesitan. Actualmente, pues, este año empezamos con 22 niños, el año pasado cerramos el año con 30 niños. Lamentablemente ahorita, pues, por la situación y porque muchos tienen conductas, problemas de salud paralelos a la discapacidad, pues es muy riesgoso continuar con las terapias, ¿verdad? Tenemos también que muchos son niños de escasos recursos y que viven muchas familias dentro de un mismo espacio muy pequeño, en donde todos salen a trabajar los adultos, y pues obviamente esto incrementa el riesgo de contagio, y pues con un niño que llegue contagiado, pues ya se me contagian todos. Entonces, por el momento, las terapias están suspendidas. Se ha tratado de mantener el contacto con todos los papás
más a través de WhatsApp, los que tienen acceso a WhatsApp. Sin embargo, pues hasta nuevas disposiciones también del gobierno, pues todas las instituciones educativas están cerradas. Como ya les mencionaba, parte de la fundación, uno de los objetivos es brindar información a la sociedad para generar una vida inclusiva. Y para informar a los pequeñitos y a las nuevas generaciones, escribí estos libros, Julián, un elefante especial, que explica a los niños sobre el autismo. O sea, Julián es un elefante que nace con autismo y pues la historia de Julián los lleva a conocer todo desde que el Juliancito estaba en la panza de mamá, cuando nace, cuando papá y mamá miran que Julián es diferente a su hermano, cuando lo llevan al doctor, el diagnóstico, y como Julián le es difícil ir a la escuela, ¿verdad? Porque obviamente estaba acostumbrado a estar con mamá y con papá, y cuando llega a la escuela tiene una crisis y la maestra es parte importantísima, entonces pues sus compañeros empiezan a interesar porque al principio pues lo rechazaban. Cuando la maestra les explica qué es lo que Julián tiene, pues como lo que buscamos es generar inclusión, pues obviamente el cuento tiene un final feliz y sus amigos comprenden y aceptan a Julián. Y Luca, 3 cromosomas de amor. Luca es un leoncito que tiene síndrome de Down. A diferencia de Julián, Luca cuenta su propia historia. Luca cuenta las cosas que le gusta, con qué sueña, qué se le dificulta, qué quiere ser cuando sea grande, habla sobre su familia, habla sobre su escuela y cuenta cuando la maestra Silvia, les explica a los niños en la clase de ciencias cuál es la condición de Luca. Y entonces el libro explica qué son los cromosomas, cuál es la trisomía 21, ¿verdad? Que es la característica genética del síndrome de Down. Explica cómo son las características físicas de Luca, y entonces él dice que los niños piensan que él es de otro planeta, pero no, él les dice que él es de igual que ellos y que solamente tiene una condición diferente. Luca al final pues también presenta una crisis en donde no quiere ir a sus terapias y su mamá, muy cariñosa, pues lo convence de que él tiene que hacer un esfuerzo extra para pues poder ser una persona de él. Entonces ambos libros son muy lindos, han tenido una gran aceptación, gracias a Dios. Lo que se busca realmente es, a través de la lectura, es una herramienta tan linda, podemos generar vínculos afectivos con nuestros hijos o con los cuidadores, ¿verdad? A través de la lectura, y que más que poder brindar una literatura que ayude a la sociedad y que ayude a nuestros niños que probablemente puedan tener un con personas con estas condiciones y simplemente no entiendan por qué actúan o por qué se ven diferentes. Ambos libros han sido traducidos al italiano, se venden por Amazon de manera digital y pues no sé si hay personas de Colombia, pero en Colombia y Venezuela sí están a la venta físicamente y pues acá en Guatemala también, en todas las librerías del país. Para informar a la población adulta, tenemos el podcast y el canal de YouTube que se llama Mindsoft, como la fundación, en donde tratamos diferentes temas relacionados a la discapacidad. Hoy precisamente se publicó el capítulo 17, que es la segunda parte sobre el episodio donde hablamos sobre el abuso sexual y las personas con discapacidad. Entonces, pues no me queda más que agradecerles a todos por estar acá. Espero haber podido dejar un granito de arena en cuanto a su percepción hacia las personas con discapacidad y hacia las cosas que podemos hacer como humanos, como asociaciones o como entidades gubernamentales para y por las personas con discapacidad. Estas son mis redes sociales personales, estas son las de la fundación. Si alguien quiere contactarme, tiene alguna pregunta específica, con muchísimo gusto les puedo ayudar. Síganos porque siempre estamos publicando información importante. Cada semana publicamos un episodio en el podcast y en el canal de YouTube, que creo que es información valiosísima que les puede ayudar o puede ayudar a personas que estén atravesando una situación difícil. Muchas gracias, psicóloga.
Bien, si usted me permite, hay dos preguntas acá en el Zoom. No sé si de repente sí da tiempo todavía, me parece, para poder compartirlas. Bien, muchas gracias. Daniela Paola nos dice, en el caso de una niña de 8 años con discapacidad intelectual leve, que esté copiando actitudes de su hermana menor de 2 años, ¿cómo se podría intervenir? Bueno, primero hay que ver qué tipo de actitudes está copiando, porque recordemos que si tiene una discapacidad intelectual, obviamente, pues su edad mental no va acorde a su edad cronológica, entonces puede ser que sus intereses sean similares a los de su hermana menor. Pero si su hermana menor lo que tiene son conductas disruptivas y estas son las que está copiando, es decir, berrinches o malas contestaciones o que se comporta inadecuadamente, a esto me refiero con conductas disruptivas, entonces hay que modificar la conducta de ambas, obviamente de la niña pequeña también, porque pues siempre va a ser como una guía o alguien especial con que la nena se pueda sentir identificada, que siempre va a estar en su vida. Entonces, qué mejor que esa nena tenga una buena conducta, sea una buena líder para ayudar a su hermana, aunque la otra sea mayor, pero que pueda ayudarla en su desarrollo. Siempre es muy importante buscar aliados dentro de la familia o dentro de un círculo cercano, aparte de los terapistas y de todas las ayudas que vamos a tener. Dentro de casa también es muy importante tener a alguien que pueda ser un líder, que pueda ser un apoyo incondicional para las personas con discapacidad. Entonces, para responder ya directamente a su pregunta, si hay algo que su hija está copiando de la nena pequeña, hay que modificar la conducta de la nena pequeña y obviamente pues va a cambiar la conducta de su hija grande. Muchas gracias, psicóloga. Bien, también nos dice Judith Hoyos, en el caso de un niño de 4 años con autismo leve, ¿cómo deben actuar sus familiares para poder ayudar con sus reacciones? Me imagino que con reacciones se refiere cuando tiene una crisis. Debe ser, claro, referencia a las conductas, quizá. Ok, bueno, lo más importante es que tenemos que saber diferenciar primero cuando es una crisis por una sobrecarga de estimulación sensorial o de las cosas que está percibiendo del ambiente, a cuando es un berrinche o una rabieta. ¿Cómo podemos diferenciar? Primero, cuando el niño está teniendo un berrinche es porque quiere algo en específico y no se le dio o no lo puede tener en ese momento, entonces se frustra. Si yo le doy lo que él quiere, el niño se va a callar. Eso es un berrinche. Ahora, cuando es una crisis es porque, por ejemplo, está en un lugar donde hay muchísimo ruido o porque hay algún color en específico que le esté molestando o algún olor o le duele algo y no sabe cómo expresarlo. Dependiendo cada niño, recordémonos que por eso es un espectro de trastorno autismo, porque dentro del mismo espectro hay muchísimos síntomas y todos los niños son diferentes. Entonces hay que identificar precisamente cuáles son las cosas que lo alteran para nosotros poder quitar esas cosas del ambiente a medida que él vaya con sus terapias, pudiendo tolerar ciertos estímulos, entonces los podemos ir añadiendo. Pero si todavía no lo puede hacer, es importante quitar todo eso para prevenir esta crisis. Pero obviamente acompañado de una dieta sensorial y sus terapias, pues esto debería de mejorar. Es importante también la alimentación con los niños con autismo, que no tengamos gluten, colorantes, azúcar, ¿cómo se llama? Se me fue la palabra de las cosas que hacen para que dure la comida. Si me pueden ayudar. Preservantes, ¿verdad? Evitar todo este tipo de comida chatarra, porque esto los altera aún más, ¿verdad? Es importante que tengan una buena alimentación, porque esto les va a ayudar. Obviamente los niños con autismo que tienen un problema a nivel sensorial pueden tener dificultad para aceptar algunas texturas de alimentos y esto pues complica un poco más, pero como les digo, en la terapia pues sucede la magia. Muchas gracias, psicóloga. Bien, también Fernando Orellana nos acaba de escribir, nos dice buenas noches. A nivel psicoterapéutico, ¿cuál es el enfoque adecuado para poder abordar el abuso sexual en población con discapacidad? Qué buena pregunta.
creo que no hay un enfoque terapéutico específico, porque cada persona vive diferente la situación y cada persona percibe diferente la situación. Creería yo más que dentro de los protocolos están, primero, pues, tener una revisión médica, fisiológica, ¿verdad? Para detectar, pues, un embarazo, por ejemplo, para evitar, perdón, un embarazo, para evitar enfermedades de transmisión sexual, pero sobre todo, pues, que la persona y sus signos vitales se encuentren bien. A partir de eso, creo que los primeros auxilios emocionales, obviamente no sobrecargar a la persona con preguntas que la hagan revivir esa situación difícil que ellos tuvieron. Sin embargo, creo que esto pues ya sería dependiendo de la situación, dependiendo de la edad del niño o del adulto, porque también se dan adultos, cómo se abordaría la situación, ¿verdad? Creo que darle una técnica ahorita específica sería muy poco ético de mi parte, porque realmente cada quien pues tiene su propio proceso y su propia forma de percibir las cosas que le están sucediendo. Pero sí le podría asegurar que primero los auxilios emocionales creo que sería recomendable la primera persona que tenga contacto con, y evitar preguntas como ¿y tú qué hiciste? Como hacer que la persona se sienta culpable de lo que le sucedió cuando el único culpable es el abusador, ¿verdad? Ahorita, como les digo, el capítulo de hoy y el de la semana pasada es específicamente del abuso sexual y las personas con discapacidad. Hablamos de los mitos, hablamos de los tipos de abusadores, de cómo detectar ciertas alarmas o ciertas señales en nuestros niños que puedan estar siendo abusados, cómo podemos proceder legal y emocionalmente, y pues qué tipos de abuso existen, ¿verdad? Está tan completo que lo tuve que partir en dos episodios porque era demasiada información y no quería que esta información tan valiosa y tan necesaria se perdiera. Entonces te invito a que lo puedas visitar. Si te queda alguna duda, pues si tienes algún caso en específico, ya lo podemos manejar, te puedes escribir y vemos de qué manera se te puede ayudar. Muchísimas gracias, psicóloga María Inés, por esta ponencia, por toda esta conferencia. Desde ya les invitamos a todos, pues, las personas que se encuentran en Zoom, nos están viendo por Facebook Live también, a poder seguir el contenido de la psicóloga María Inés. Es muy interesante y nos brinda muchas pautas también para poder conocer acerca de diferentes temas. Y bueno, como ya lo acaba de mencionar también, los últimos dos, pues, postcards que ha subido, pues, no es referente al abuso sexual. Y bueno, todos necesariamente son muy, muy interesantes para que los puedan revisar y compartir también. Ese es el objetivo primordial, de poder compartir el conocimiento. Y bueno, desde aquí, desde Psicoedúcate Perú, muchísimas gracias, psicólogo María Inés, por su tiempo, por su dedicación, por haberse dado cita esta noche en poder compartir su conocimiento con todas las personas, pues, que estamos aquí en Zoom y también nos podrán de repente ver en otro momento en nuestra página de Facebook en la grabación. De repente, algunas últimas palabras que quiera decirnos esta noche. Sí, no, primero, pues agradecerte por la invitación. De verdad, un saludo fraternal virtual, un abrazo virtual a todas las personas de Perú que nos están viendo. De verdad que tengo muchísimas ganas de ir a conocer su país. Le contaba a César que a mí me gusta subir volcanes y montañas y me gusta como toda la naturaleza y este tipo de situaciones, y me encantaría ir a conocer Machu Picchu. Esto está entre mi lista de las cosas que tengo que hacer. Así que de verdad, muchísimas gracias por esta oportunidad de, pues, poder contar un poquito de las cosas que hacemos acá en Guatemala por las personas con discapacidad. Y para cerrar, pues solo me gustaría llamar a la acción, a que todos nos pongamos un poquito la mano en la conciencia y realmente pensemos cómo estamos siendo en cuanto a esta temática y en realidad en nuestra empatía en general. ¿Cómo estoy siendo yo con las otras personas? ¿Realmente los trato con dignidad? ¿Realmente trato a las personas con amor, con respeto? ¿O voy por la vida imponiendo mi voluntad y que espero que todo el mundo me brinde pleitesía? Creo que es importante, más en esta época de pandemia, creo que un gran aprendizaje que debimos haber logrado es que todos somos iguales. A todos esta pandemia nos agarró por igual, no importaba la raza, la religión,
la condición socioeconómica, a todos afectó por igual. Y creo que eso no nos deja más que un aprendizaje de que todos somos iguales y la única diferencia la hemos hecho nosotros, la sociedad, por prejuicios tontos que pues solo hacemos que las personas que se quedan fuera de esos grupos sociales que son aceptados, pues vivan en situaciones precarias muchas veces y vivan abusos, vivan sufrimientos innecesarios que de verdad escuchar las historias muchas veces le parte el corazón a uno. Así que solo quiero que abran sus corazones, que la luz que les acabo de transmitir se la transmitan a otras personas más, porque solo así vamos a poder iluminar al mundo con amor. Muchas gracias, psicóloga, por sus palabras. De verdad son muy reconfortantes en este tiempo, pues, ¿no?, de pandemia que estamos vivenciando, y bueno, las personas con discapacidad no son ajenas a ello. Desde ya un agradecimiento especial, y de repente, pues, ¿qué pasará, no? De repente pueda hacerse un podcast desde Machu Picchu. Pronto, mire, pronto. Feliz. Felices nosotros. El próximo año sí me invitan y me voy para allá. Desde ya, entonces, desde ya está hecha la invitación. Muchísimas gracias, psicóloga. Les invitamos también a todos los participantes a poder encender sus camaritas para poder grabar este momento, pues, ¿no? Para poder tener la foto de recuerdo en este día tan especial, pues, ¿no?, que la psicóloga María Inés nos ha podido compartir un tema muy importante y queremos plasmarnos, pues, en unas fotografías. Bien, mientras que van prendiendo sus camaritas, les vamos a compartir en estos momentos también el enlace para que se puedan registrar, y como les habíamos ofrecido, pues vamos a hacer un sorteo de 50 certificados entre todas las personas que se encuentren ahorita en este momento en Zoom. También recalcar, por favor, que el registro solamente es una vez. Si ustedes se registran más de una vez, solamente no vamos a poder hacerlo muy rápido porque vamos a tener que eliminar, y solamente se va a quedar una vez. Por más que hayan escrito 5 o 4 veces, solamente una vez se va a quedar en el sorteo. Entonces, por favor, registrarse una vez. En este momento ya van a enviar lo que es el link al chat de Zoom para que se puedan registrar. Bien, Irving, por favor, ¿me confirmas para ver la fotografía? Listo, chicos. Muchísimas gracias por prender su cámara. A ver, a la voz de 3, 1, 2, y, por favor, ahora va 3. Pasamos a la siguiente página. A ver, por favor, los otros chicos que se encuentran acá. Listo. A la voz de 3, 1, 2, 3. Gracias. Pasamos a la siguiente. Pasamos a la siguiente. Hasta ahora sí, la última con todos. Ahí va. Listo. Muchísimas gracias a todos. César. Sí, perfecto. ¿Sí me escucha? Sí, se escucha. Ya, listo, perfecto. Entonces, nuevamente el agradecimiento a la psicóloga María Inés. Por favor, chicos, ya vamos a dar un lapsus solamente de 5 a 6 minutitos para que se puedan registrar. Ya se encuentra el link en los comentarios, por favor. Registrar su asistencia y esperarnos unos 5 minutos. Por favor, ahí están todas las instrucciones. Disculpe, buenas noches. ¿Dónde? No sale, ¿dónde? Está ¿Dónde, en por favor? en el chat de Zoom. Creo que lo ha puesto en privado. Ah, en el chat. Sí, en el chat de Zoom está. Ya, pero ¿dónde? No sale. ¿Dónde está el link? Ahora verifica. No veo. No sale. No sale. No veo nada. No se preocupen, ahora sale. Ok. Ya regresé, creo, sí. Y ahora sí, ya está en el enlace. Ahora sí, está compartido, por favor revisen. Todo conforme, nos pueden explicar. ¿Ya apareció el link? Sí, listo, perfecto.
Jonathan Joel nos dice que sí, ya apareció. Por favor, chicos, una sola vez para poder hacer el sorteo rápidamente, ya que si no, el sistema también de sorteados de Google no nos permite registrar solamente una vez un nombre. Y si no, vamos a demorar más en poder borrar y borrar. Y hay un equipo atrás trabajando en este momento. Brian, por favor. Bueno, agradecemos a cada uno de ustedes. Con esto ya finalizamos también la ponencia y nuestra transmisión en Facebook. Agradecemos a las personas que están en Facebook, que nos lo han podido observar, y invitarles a toda la semana. Todavía van a haber ponencias, van a existir conferencias para que ustedes puedan registrarse y poder obtener un certificado. Muchas gracias a toda la gente de Facebook que nos está mirando en estos momentos.